Hola chicas, ¿cómo están? Aquí después de tanto tiempo, les espero que tengan un año hermoso, este que empezamos, que pronto podamos vernos, compartir, como hemos compartido siempre las clases. Pero bueno, mientras no lo podamos hacer, nos vamos a estar conectando por este medio. Las clases las vamos a hacer de esta manera asincrónica, ustedes van a poder ver estos videitos eh, cada 15 días aproximadamente y vamos a ir intercambiando por WhatsApp las imágenes. Yo les comenté por el grupo que una de las cosas que quería que trabajáramos y que conociéramos es aquello que nos había quedado en el tintero de conocer movimientos y estilos de la historia del arte. Y conociendo los trabajos y los deseos de cada una de ustedes, así como la predisposición por el paisaje, las búsquedas de la expresión con el cuerpo humano, los retratos, me parecía que era un buen momento para empezar con la pintura del siglo XVIII. Y durante el año ir avanzando por distintos momentos de la pintura e ir experimentando esas características con nuestras producciones artísticas. ¿Qué vamos a presentar? Presentamos el rococó. ¿Qué es el rococó? En la linealidad de la historia del arte, que no es lineal, vamos a ver durante este tiempo, nosotros así la asociamos, ¿no? Como una linealidad, pero vamos a darnos cuenta que se dan de manera simultánea muchos de estos movimientos, estilos y géneros. Esta particularmente empieza en un periodo de la historia social que va a ser muy revolucionaria. Es más, va a ser la antesala a la Revolución Francesa. Así que imagínense que esto va a ser como el detonante de aquello, de aquellas revoluciones. ¿Cuándo empieza? Empieza particularmente en Francia, de manera posterior a el momento barroco. Empieza en Francia, como les decía, y es el reflejo artístico de la sofisticada sociedad aristocrática. ¿Qué significa eso? Para que pensemos en qué momento estamos viendo esto, estamos viendo el momento de Versalles, ¿sí? Más o menos. ¿Vieron la serie de Netflix? Bueno, en ese contexto, la opulencia, la exageración, es la etapa última del régimen monárquico. Con el rococó va a terminar la monarquía en Francia, pero ojo que el rococó no hubo solamente en Francia, hubieron en otros países que lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cuáles son las características del rococó? La pintura del rococó del siglo XVIII se va a dar particularmente en Francia, va a ser obras de pequeño formato o enormes, de gran formato en función a la arquitectura, ¿sí? Las temáticas van a ser todo lo que tenga que ver con la dulzura, la sensualidad, el amor terrenal, o sea, van a ser sumamente eróticas, escenas de fiestas, reuniones de sociedad. Va a también ser un arte que va a exaltar la galantería, la elegancia, los caprichos, lo exótico. Y el amor en naturaleza, pero a una naturaleza idealizada, ¿no? Esa naturaleza que solo pueden ver o contemplar las personas que no tienen que estar trabajando en ella para subsistir. En pintura, que es lo que nosotros nos vamos a dedicar, van a trabajar con colores muy acotados, van a trabajar en los tonos de los pasteles, los colores grises, sobre todo los verdes claros, los azules y los rosas pálidos. Vamos a ir viendo algunos artistas para que ustedes lo consideren. Todas estas diapos yo se las transformé en fotos y se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp también para que ustedes las tengan. Pero me parecía que un videito viéndonos o viéndome, estos anteojos me hacen rebotar la luz, ¿vieron? Bueno, viéndome iba a ser más sencillo. Básicamente el rococó es la búsqueda del placer, ¿sí? No solamente del placer en el hacer de las obras de arte, pensemos que los artistas que llegan a nosotros, que nosotros vamos a ver, elegí 4 básicamente, son aquellos que estaban autorizados a ver esos momentos de la aristocracia. No van a ver pinturas del pueblo o del pueblo protestando o del pueblo pobre que estaba rodeado por en ese momento, en esa época. Básicamente,
el rococó es el arte del hedonismo, o sea, del placer por el placer. Nosotros vamos a hablar en Francia, de 4 artistas, que va a ser Watteau, discúlpenme que yo no sé pronunciar en francés, Fragonard, Bouchard y Chardin. En el Reino Unido vamos a ver 2 y en Italia vamos a ver a 3, que son los que más me interesan para que nosotros podamos pensar, sobre todo pensando en algunos de ustedes que hacen unos paisajes maravillosos, el espacio, que va a ser Tiepolo, Canaletto y Guardi. ¿Sí? En este caso Tiepolo y Canaletto, nada más. Acá les puse la biografía de Antoine Gautier. Y les voy a mandar también un videito cortito de un documental acerca que dura 13 minutos del rococó para que ustedes se puedan ambientar. Pero este señor, Gautier, pintaba estas obras. Miren lo maravilloso del espacio de estas pinturas. ¿Sí? Este es Embarque para cítara de 1717. Es una pintura relativamente grande, tiene casi 2 metros de largo por 1,30 de alto, está en el Museo del Louvre actualmente, y lo que vemos son todas las características pictóricas, cromáticas del rococó, en pintura, porque van a ver que en arquitectura va a haber otra paleta que se va a destacar y así. La cantidad de personajes, la escena, una escena de placer, como una escena campestre, va a ser una de las temáticas que se repiten en el rococó. Aquí tenemos otra, también de Watteau, o no me sale la pronunciación, Antoine, estoy segura, que se llama La muestra de Gersaint, de 1720. También, a diferencia de una de las características que son las pinturas decorativas y por lo tanto de tamaños relativamente pequeños, esta también es muy grande. 1,63 m por 3,8 m. Pero miren de nuevo la paleta acotada. Estamos trabajando con colores quebrados, predominan los colores tierras. Y la escena nuevamente, no solamente es una escena de interior, sino es una escena que muestra obras de arte, o sea, el pasatiempo de la aristocracia, estos espacios donde convivían. Esta otra es Amor en el teatro italiano, donde se muestran los espacios de esparcimiento, de alegría, de compartir que llevaban adelante. Y estas personas que están trabajando para la aristocracia, o sea, que están entreteniendo a los aristócratas. De nuevo, aunque es un paisaje nocturno, predominan estas paletas tan acotadas que son características del rococó. Los cómicos italianos, nuevamente, como si fuera una foto de época de quiénes son los que observan y disfrutan de estas manifestaciones. Piagot, que es una descripción de un óleo sobre lienzo, casi tamaño natural, 1,85 m por 1,50 m, ¿sí? También en el Palacio del Louvre. Estas obras son muy interesantes que nosotros las pensemos porque son previas a la Revolución Francesa y sobreviven a la Revolución Francesa. Y sobreviene a la Revolución Francesa por un trabajo que se lleva adelante en el establecimiento de los salones, que van a ser a posterior, cuando se ganan los espacios de las monarquías, los palacios y todo esto, se ganan y se abren a que el pueblo que ha derrotado o abolido a la monarquía pueda disfrutarlos. Entonces estas obras, muchas obras se han perdido de ese recorte de tiempo, y estas obras se han conservado. Pero yo quiero que nos concentremos en este señor, en Jean-Honoré Fragonard. ¿Por qué? Porque con él vamos a empezar a trabajar en este periodo, en este mes que nosotros iniciamos, ahora en marzo, abril, porque Fragonard es uno de los más caprichosos, pícaros y hedonistas de los pintores rococó. Él va a trabajar sobre lo sensual y lo picaresco que rodean algunas relaciones dentro de la aristocracia. Tiene una obra que es esta, El Columpio, que yo después les voy a mandar por WhatsApp algunas indicaciones sobre esta obra. Pero yo quiero darles algunas ideas primeras o así cercanas al inicio.
Estamos viendo a una mujer que se está macando con faldas en un árbol, en un espacio idílico. Fíjense que de nuevo los colores que predominan son los rosas pastel, los verdes grisáceos, este espacio de juego, de contemplación que Fragonard va a llevar adelante, lo hace con mucha picardía. Verán acá donde está la flechita que está la mujer columpiándose, con las piernas abiertas y delante de ella un hombre que la observa escondido entre unas ramas. Pero atrás, quien la empuja es otro hombre. Y aquí tenemos una escultura que observa la situación. ¿Quiénes son? Bueno, esta obra, El Columpio, yo les voy a mandar un videito que habla de su análisis de obra. Lo que nos cuenta son estas relaciones de las cortes aristocráticas francesas, donde el que empuja a la mujer del columpio es el esposo, o sea, el esposo está jugando con su esposa, compartiendo un espacio de placer, de compañía. Sin embargo, la esposa está haciendo un gesto provocativo a su amante, que escondido entre las hierbas la observa amacarse. Y es muy interesante esto, porque estas pinturas se van a repetir de manera constante en la obra de Fragonard y nos van a mostrar la característica erótica que lleva adelante el rococó. Después les voy a mandar esto para que lo puedan ampliar un poco más y les va a parecer maravilloso. Los bañistas, también de Fragonard, muestran la sensualidad de las formas, estas formas redondeadas, exageradas, que viene heredado del barroco en cuanto a lo formal y no a lo temático, ¿no? Porque el barroco fue un programa que se llevó adelante, que la Iglesia Católica llevó adelante en pos de que estaba perdiendo seguidores por la reforma, ¿no? Por la reforma de la Iglesia, después de la reforma luterana en Alemania. Así que fue todo una cuestión, pero se hereda del barroco estas formas de mixturas de líneas, de opulencia, de cantidad, pero no así la paleta. La paleta barroca es una paleta oscura, una paleta dramática, teatral. En cambio, la paleta rococó es una paleta luminosa, mucho más gentil, que nos invita a sentarnos a la contemplación placentera y no que nos moviliza como lo hacía el barroco, que nos llevaba casi al tenebrismo, ¿no? Pensemos en una obra de Caravaggio que retoma temas bíblicos como, no sé, cuando piden la cabeza de Juan el Bautista. Esos espacios teatrales y oscuros nada tienen que ver con la pintura rococó, pero sí tienen que ver con la gestualidad, la exageración y la cantidad de formas que sí van a continuar en el rococó. Otra escena picaresca, El beso robado, Fragonard también. Esta obra está en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, en Rusia. Y un retrato. Yo sé que nosotros tenemos grandes retratistas en el taller, así que miren qué interesante cómo consiguen generar una sensación de gesto, de movimiento, cambiando las direcciones y la tensión de la cabeza. Miren cómo tensiona la cabeza hacia un lugar y cómo gira los hombros hacia el otro. Cómo las manos descansan, cómo la luz genera la sensación de toda la imagen. Después, François Boucher, va a retomar temas que más adelante se van a desarrollar en otro momento de la historia del arte, que es el neoclasicismo, que es volver a los temas de la antigua Grecia o de la tradición grecorromana. En este caso, Hércules y Omphale retrata ese momento de arrebato sexual que llevan adelante en esta obra que está cargada de erotismo. Otra obra de Boucher, en este caso, ¿por qué son todos en francés? ¿Cómo que hoy? Mujer reclinada, vamos a decirle. Es un óleo pequeño, 60 centímetros por 74.
Fíjense la sensualidad, la paleta, la exhibición de estos cuerpos en pos de las búsquedas del placer, no solamente de el sujeto, en este caso de la mujer retratada, sino de quienes lo contemplan. Miren el trabajo de luces y sombras que hay de pliegues en los paños, la iluminación de esos pliegues, todo eso es característico del rococó. Otra obra que retoma esta tradición que se va a afianzar en el neoclasicismo, que es El nacimiento de Venus, pero ya no como en el Renacimiento, en el nacimiento de Venus de, por ejemplo, Botticelli, sino con mucho más dramatismo, voluptuosidad. Fíjense como estas mujeres que reciben a Venus en esa ostra, que allí no está marcada, ¿no? Que hablamos desde la tradición de la mitología, cómo se mueven de manera sinuosa, excitante. Bueno, esto es el rococó. Y vean cómo se repite la paleta. Rosas claros, colores tierras, grisáceos y celestes. El baño de Diana, otra obra que retoma la mitología. También dos mujeres en una pose extremadamente sensual. Y después, Jean-Baptiste Simeon, que hace estos trabajos que nosotros hemos hecho y que ustedes han odiado, yo lo sé, que son las naturalezas muertas. Pero cómo destaca los objetos, los retratos y las escenas de interior es lo que a mí me interesa, porque nosotros cuando pintamos pensamos en grandes pinturas monumentales, pero fíjense cómo puede desarrollar una belleza inquietante estas obras del rococó con objetos simples que nosotros tenemos a nuestro alcance, porque un pintor es aquel que encuentra esa belleza y esa singularidad en los objetos, en la cotidianidad, en lo que quiere contar. Creo que este artista, sin lugar a dudas, lleva adelante estas características e influye a otros. Degas, de manera posterior, va a ver en Jean-Baptiste Simeon un gran maestro. Acá tenemos La bendición, hermosa escena de interior, que es muy interesante porque a diferencia de otros pintores del rococó, no se queda solamente con el tratamiento de la pintura aristocrática, sino también observa a las otras personas que rodean a esos espacios aristocráticos, en este caso, la servidumbre. En el Reino Unido, esto fue en Francia, ¿no? En el Reino Unido hubieron dos pintores que llamaron muchísimo la atención y que continúan con estas características pictóricas, cromáticas del rococó, ¿sí? Aquí tenemos dos obras, una es El señor y la señora Andrews y La duquesa de Devonshire, Georgiana. Van a ver que la utilización de los colores se sigue repitiendo. Rosas pálidos, azules o celestes, verdes grisáceos y colores tierras, sienas. Es la paleta rococó sin lugar a dudas. Y fíjense la búsqueda de la pose aristocrática. Eso también va a ser rococó. Aquí tenemos otro ejemplo de la señora Richard Brensley Sheridan, y otro conjunto de retratos donde nos muestra no solamente a la aristocracia, sino las características de la aristocracia, la vestimenta, el entorno, las formas, el tratamiento de esas formas para que tengan esa sensación de aristocracia. Este retrato es bellísimo. Miren hasta qué punto se lleva adelante la construcción aristocrática o de élite que se retratan a las mascotas, a los animales. Pero yo quería llegar a la pintura rococó italiana. Ya nos queda poquito. Esta obra es del Canaletto, ¿sí? Canaletto se va a dedicar a la observación de Venecia, sobre todo, de sus paisajes urbanos de Venecia, que usaba una técnica que es la técnica de la veduta. Ay, ¿qué es la técnica de la veduta, profe? Para el próximo capítulo.
vamos a hablar de eso. Fíjense cómo retrata el movimiento del lugar, ¿no? Estos espacios del movimiento del lugar. Esta es otra obra que es El Arco de Constantino en Roma, también de Tiepolo Canaletto. La Regata Vista de Foscari, perdón. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, yo les voy a mandar por el grupo de WhatsApp no solamente estas imágenes, sino algo de Fragonard. Y quiero que ustedes miren su entorno y traten de pensar cómo sería ese entorno que a ustedes los rodea, por ejemplo, el paisaje que ustedes ven, pero con una paleta rococó, o sea, con esa paleta tan acotada. Van a mandarme los bocetos y yo los voy a ir viendo, a ver si comprendimos. Y si es así, vamos a iniciar con las primeras pinturas de este 2021. Les mando un beso. Espero verlas pronto, pero en vivo y en directo. Poder seguir trabajando con ustedes. Y bueno, que esto pase y que estemos todas juntas. Les mando un beso y hasta pronto.